les damos la más cordial bienvenida. Hoy damos continuidad a la cuarta sesión del ciclo de conferencias de Rediseñando el Trabajo para la Vida, visibilizar lo invisible. Será una jornada de mucho aprendizaje. En esta cuarta conferencia se hablará de biología, trabajo y el derecho a la salud, la continuidad laboral y las etapas de la vida. Para ello contamos con dos destacados especialistas. El doctor José de Jesús Rivera Sánchez es actualmente jefe de los servicios de medicina interna y geriatría del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. El doctor Rivera es médico internista, geriatra, doctor en ciencias médicas y miembro de la Academia Nacional de Medicina. También nos acompaña la doctora Berenice Zavala, es gineco-obstetra con alta especialidad en medicina materna y fetal, médica especialista en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y es maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con 18 publicaciones nacionales e internacionales en relación a embarazo de alto riesgo. Les agradecemos su presencia y la disposición de compartir sus conocimientos con todos nosotros, doctores. A continuación, le cederé la voz a la doctora Guadalupe Guerrero, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes y muchísimas gracias por su asistencia. Se nota que son vacaciones. Hace 15 días teníamos lleno total, esperemos que sigan llegando. Si ahora nos confirmaron menos, pero me da mucho gusto que estén aquí. Los dos temas que vamos a tratar el día de hoy son sumamente relevantes. Todos forman parte, como les menciona la licenciada María Eva, son parte de un ciclo de conferencias que por indicaciones del licenciado García Ayala diseñamos para poder hacer énfasis en temas que son primordiales en todos sus sindicatos. No estamos hablando de temas exclusivamente médicos, aunque obviamente estamos tocando la salud, pero cómo se afecta a todos sus trabajadores, o sea, no quiere decir que ustedes necesariamente tengan que ser del sector salud para poder aplicar estos conocimientos en todos sus trabajadores. Le pedí a la licenciada María Eva el uso de la voz porque ambos ponentes del día de hoy son colegas míos. Como ustedes saben, yo me formé en el Hospital General de México, estuve como directora general los últimos 5 años, del 19 al 24, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa y ellos fueron parte del equipo que logramos hacer un hospital diferente. Entonces, lo primero es que les agradezco muchísimo que me hayan hecho el honor de acompañar, de compartir sus conocimientos, que sé que son muchos, son muy amplios, y pues decirles que tienen toda mi confianza, todo mi agradecimiento y son bienvenidos a esta federación de sindicatos. Muchísimas gracias y le daremos la palabra inicialmente a la doctora Berenice Zavala. Gracias y que tengan buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora Guerrero, Federación de Sindicatos. Es un honor para mí estar en esta ponencia para ustedes, hablándoles de un tema muy importante. Como saben, yo soy ginecobstetra y materno-fetal. Me dedico principalmente al embarazo de alto riesgo y en las etapas reproductivas y menopausia de la mujer principalmente. Me encantan, son temas que me apasionan y bueno, la doctora no me va a dejar mentir. Tenemos casos desde los más simples hasta los más complejos y siguen siendo una pasión para nosotros el poder resolverlos y explicarles a ustedes el por qué es tan necesario que entendamos cómo es que estas etapas en la vida de la mujer impactan directamente sobre el trabajo y sobre la sociedad, porque esto es un impacto a nivel nacional y a nivel de la sociedad, de sus familias también. Voy a empezar platicándoles cuántas mujeres sostienen hoy una familia que cumplen un turno, o en mi caso tengo 3 trabajos, y además somos las únicas cuidadoras en la casa. Incluso aquí seguramente hay mujeres en este estado y que precisamente por eso es importante platicar de cómo es que el 46.5% de las mujeres de la fuerza laboral activa son mujeres y que estas mujeres, un porcentaje muy alto, son de este tipo de fuerza de trabajo, y entender esto cómo impacta en su salud es muy importante.
La salud de la mujer, como les comentaba, no es lineal. La salud de la mujer va cambiando dependiendo de las etapas de la vida, desde el inicio en la pubertad hasta la adolescencia, cuando llegamos a la vida laboral o la juventud, ser jóvenes, empezamos nuestra vida laboral, impacta. Cómo impacta también en la etapa fértil, cómo impacta el climaterio y, bueno, a su vez en el adulto mayor, que ya nos hablará el doctor Jesús Rivera un poco de esto. En el tema de la juventud, debemos de comentarles que esta etapa abarca desde los 15 hasta los 22 años. Y en esta etapa existen cambios neurohormonales que en la concepción de cada individuo empiezan a haber cambios diferentes, pero también es la etapa en donde la fuerza, en la mayor cantidad de jóvenes de nuestro país empieza un empleo, ya sea para sostener sus estudios o para sostenerse en la familia o para sostenerse a nivel personal. La etapa fértil, que va desde los 23 a los 40 años en un término médico, aunque sabemos que la fertilidad se da desde el inicio de la menstruación, que puede empezar a partir de los 9 años, es normal, aunque es una etapa muy temprana, pero en promedio, alrededor de los 11 a 12 años es cuando empieza la etapa de la menstruación, y entonces a partir de ese momento cualquier paciente se puede quedar embarazada, y entender los riesgos de una población que es trabajadora en esta etapa es muy importante, y también cuando sucede en una etapa en donde consideramos más adecuada fisiológicamente, también eso es importante, ¿no? Y considerar que esta etapa estamos teniendo una transición poblacional en donde más mujeres de edad, que le llamamos materna avanzada, a partir de los 35 años, están teniendo un incremento en el porcentaje de embarazos en esta etapa por el simple hecho de que queremos desarrollarnos en nuestra vida profesional, y que este momento pues se tiene que retrasar la etapa de la maternidad. El climaterio, que puede comprender desde los 41 años y hasta los 59, y en la mujer mexicana en promedio estamos hablando de los 55 años. No es una etapa transición, no es una etapa fija, no es que ya a los 55 tenemos climaterio o menopausia, sino que es una etapa de transición que puede abarcar hasta 10 años. Y en esos 10 años pues tenemos que atender a la mujer porque pueden existir muchas complicaciones o dejar secuelas para una vida futura. Pero esto lo vamos a hablar después. Tengo la fortuna de ser invitada para hablarles de este tema de climaterio menopausia en otra ocasión. Entonces, este tema lo vamos a abarcar más profundamente, pero bueno, es importante también platicar. Hablando de la juventud, si nosotros entendemos que en esta etapa de la juventud tenemos cambios fisiológicos las mujeres y que la menstruación llega a ser un cambio fisiológico importante, aquí siempre me gusta comentarles que si ustedes tienen dolor con la menstruación, no es normal. Pero hemos normalizado tanto este síntoma, que al parecer tienes cólicos porque estás en tu periodo, y lo conceptualizamos como que es algo habitual que le tiene que pasar a las mujeres y lo aceptamos. Y tenemos grave, tenemos un dolor que puede ser tolerable sin medicamentos, un dolor que requiere 1 o 2 analgésicos o un dolor que es incapacitante. Lo que sí es que cualquiera de sus versiones en este sentido, cualquiera de sus versiones del dolor a la menstruación debe de ser estudiado, porque como les comento, no es normal tener dolor con la menstruación. Puede haber un trastorno hormonal o un trasfondo anatómico que esté ocasionando el dolor en esta menstruación y que por ese motivo los pacientes puedan tener un impacto en su vida laboral, ya que, como ustedes saben, recientemente se aprobó la ley, en donde evidentemente si se evidencia médicamente que el paciente tiene un dolor cólico incapacitante, pues tiene derecho a una incapacidad de 2 a 3 días, según lo que el médico indique en su prescripción médica. Entonces, esto pues debemos entenderlo así, que sí, efectivamente, ¿qué pasa con un dolor? Menos concentración, ¿no? Ausencias laborales, y que puede esto ser secundario a un trastorno físico que también conlleva menstruaciones abundantes, que también llevan a la paciente anemia, y la anemia nos lleva a otras consecuencias, de concentración, hipoxigenación, y obviamente menos apego al trabajo, y entonces puede ser un trabajador o una trabajadora que sea muy hipoactiva, que no tenga no sobresalga o que olvide fácilmente las cosas. Por eso es importante que conozcan ustedes primero
que la menstruación no tiene que doler. Y cuando duele, vale la pena una consulta médica para ajustar ese dolor y saber por qué está sucediendo. El ausentismo asociado a esto, bueno, está registrado en el INEGI, como un 45% de las trabajadoras se ausentan por este motivo. Existe una productividad baja en una encuesta realizada por parte del INEGI como tal. Ellos reportan hasta un 91% de bajo rendimiento a nivel laboral, por eso es tan importante. Y tristemente, en la mayoría de las sociedades, en el tema laboral, en el ámbito laboral, las empresas tienen políticas debido a este trastorno en muy bajo porcentaje, aunque la ley, ya como les comenté, ha establecido que se puede acceder a una licencia menstrual, así se llama, con un goce de 2 a 3 días de incapacidad, dependiendo de lo que un médico certificado, en este caso un ginecólogo certificado, autorice. ¿Vale? Ahora hablemos de la etapa fértil, y la etapa fértil pues también es nuestra etapa laboral más activa. Y entonces, ¿cómo impacta esto? Primero, existe un retraso en el deseo de la maternidad en la mayoría de las mujeres que se dedican a una vida laboral activa. Y ese retraso de la maternidad ocasiona también un impacto sobre la fertilidad. Si nosotros estuviéramos hablando de un porcentaje de éxito del embarazo, o sacamos una fórmula de éxito del embarazo, primero va en relación primordialmente con la edad. Y la edad se vuelve muy importante, no desde los 35, donde consideramos edad materna avanzada, sino desde los 30 años. A partir de los 30 años, nosotros las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos que pueden ser exitosos para el embarazo. Y a partir de los 30 años se reduce al 50%. Después de los 35 se reduce al 20%. Y después de los 40 años se reduce al 2%. Y entonces el hecho de lograr un embarazo, si espaciamos esa etapa reproductiva, pues se vuelve pobre. Y entonces, si a esto aunamos el factor estrés, como está en esta gráfica, en esta fórmula que le llaman así, fórmula de viabilidad reproductiva, el impacto del estrés sobre la secreción hormonal propia de la paciente, pues eso disminuye aún más su fertilidad, ¿no? Es muy conocido y seguramente algunos de ustedes han escuchado en sus familias, es que se relajó, dejó de pensar en el embarazo y se embarazó. Pues sí, porque el estrés es un factor súper importante, ¿vale? Y además aquí, aunado a esto, si le agregamos a personal que trabaja en jornada acumulada, hablando turnos, principalmente turnos nocturnos o jornadas de más de 12 horas, y las entiendo porque con una jornada de 12 horas y un turno nocturno es mucho más difícil lograr un embarazo. Entonces, hablando desde la ciencia y de la experiencia, pues sí, es cierto, ¿vale? Bueno, entonces, a esto, si le agregamos más factores, en qué medio trabajan, a qué toxinas se exponen, cómo es su dieta, si está teniendo sedentarismo, si su edad materna también ya está ocasionando, el cuerpo cansa, el cuerpo se cansa y de pronto ya tenemos ahí algunos factores genéticos en la familia para padecer diabetes, hipertensión, obesidad, pues todo esto suma a la fertilidad de la paciente. Y entonces podemos tener que una paciente, por tan solo tener una etapa reproductiva en un ambiente laboral con estrés, controlando turnos, pues es difícil que se embarace y retrasa la maternidad en un 35%, sí, por el derecho profesional de desarrollarse, pero en un 70% por todos los factores que hacen que no se pueda embarazar. Ahora, una vez que ya se embarazó, si esta mujer pues, no puede dejar el trabajo, ¿no? Tenemos que sostener el hogar, tenemos que cuidar un patrimonio. Sabemos que existen riesgos en el trabajo, le llamamos así riesgo obstétrico ocupacional, que están demostrados científicamente que suceden. Por ejemplo, estar de pie más de 4 horas continuas en el trabajo aumenta el 12% el parto prematuro en esas mujeres. Y además de que se agregan algunas otras enfermedades a su embarazo, como por ejemplo la insuficiencia venosa, que son varices, pueden ser las varices a nivel de las piernas, a nivel del recto, y se llaman hemorroides o varices vulvares, y que esto impacte directamente e incluso sobre el nacimiento del bebé. Hablando por ejemplo de las varices vulvares, que son muy frecuentes en estas pacientes, primero por el efecto gestacional y segundo por el efecto de estar paradas tanto tiempo,
Las varices lumbares pueden ser un mecanismo físico de un parto distóxico, le llamamos nosotros, un parto muy difícil, que no se pueda dar vía vaginal y que tenga que nacer por cesárea. Y segundo, si es que logramos que nazca por parto, incrementa hasta un 50% el riesgo de hemorragia obstétrica si es que alguna de esas varices se rompe durante el trabajo de parto. Entonces, hasta allá puede impactar el hecho de que estos pacientes duren más de 4 horas paradas, porque no son 4 horas cada semana, son incluso hasta 10 horas paradas durante 5 o 6 días de la semana, y entonces obviamente esto va siendo cada vez mayor el grado de afectación que puedan tener estos pacientes. Además de que conforme va creciendo la pancita durante el embarazo, hay una compresión de la circulación desde el abdomen hacia la parte inferior de las piernas, y esta compresión de la circulación estanca, la circulación no circula de manera correcta, no regresa, no hay un retorno venoso adecuado, y hay una disminución de la oxigenación a nivel placentario. Y esa disminución de la oxigenación a nivel placentario nos puede llevar o nos incrementa un riesgo del 10% de que ese bebé que está gestándose no alcance un peso adecuado y que se quede con un bajo peso. Es decir, si iba a pesar 2,5 kilos, porque así estaba predispuesto, va a pesar 2 kilos o 1,5 kilos, y esto hace que obviamente tenga complicaciones de ser neonato al momento del nacimiento, ¿vale? Y esto pues es algo que hay que considerar en este paciente. La recomendación ocupacional es que, bueno, sí hacer la recomendación, y esa lo hacemos todo el tiempo en consulta, de que por lo menos hay que estar alternando la posición de pie y sentado cada 3 horas, cada 4 horas, 30 minutos de deambulación o de ejercicios de puntilla, talón, estiramientos, ¿para qué? Para que eso retorne. Además del uso, que esto ya es un poco más complejo, pero hay algo que se llaman medias de compresión o calcetas de compresión que nos ayudan a mejorar esta circulación, pero en algunos centros pues no es fácil, son costosas las que tienen una calidad intermedia, y además de que no son cómodas, y entonces estar parado con una media de compresión tanto tiempo se vuelve un poco complejo, pero bueno, es a consideración. Ahora, existe otra situación en el tema del estrés mecánico en la gestación. Debemos de conocer que a lo largo de la etapa reproductiva en la mujer, la columna vertebral, que generalmente tiene una postura, y eso sí, nos paramos bien, ¿no? Porque si tenemos posturas anormales para sentarnos, la columna va teniendo deformaciones, y si con el embarazo, que sabemos existe una curva, se curvea más la posición lumbar, en estos pacientes que están mucho tiempo de pie y que junto con el embarazo en algún momento llegan a expresar que tienen dolor lumbar intenso, no es una exageración, realmente duele. Aún teniendo una postura o utilizando algo que se llama faja de soporte lumbar de maternidad, que es una faja literal para poder moderar esta curvatura de la columna, aún así utilizándola hay dolor. Y entonces si es una paciente que aparte está cargando cosas o además está mucho tiempo de pie, pues esta puede tener algo que se llama lumbalgia crónica o tener incluso una lesión lumbar severa, llámese un disco vertebral colapsado, o puede tener una hernia discal, y a su vez tener algo que se llama dolor de ciática, que es un dolor muy intenso hacia la pierna por un defecto principalmente de los discos vertebrales. Y entonces estas pacientes pues requieren incapacidad, requieren apoyo ortopédico, requieren incluso reposo para poder mitigar el dolor, y analgésicos potentes. No podemos usar todos porque pues en el embarazo hay que ser muy reservados en ese sentido, pero es importante conocer qué puede pasar, ¿no? Y pues bueno, la postura, que es muy importante. Ahora, también se habla que el estrés mecánico, el hecho de estar levantando cargas repetidas de más de 11 kilos durante el embarazo aumenta el riesgo del 16% de abortos espontáneos también. Por eso les pedimos que no carguen excesivamente durante el embarazo, ¿no? Hay muchos TikToks porque pues no llegan las pacientes, es que yo veo que hacen gimnasio y no les pasa nada con su barriguita bien. Pues sí, habrá gente que tolera, pero la mayor parte de la población pues no somos atletas de alto rendimiento, ¿no? Y menos mujeres que se dedican a la vida laboral. Y por lo tanto, volverte un deportista de alto rendimiento y cargando más de 11 kilos, pues te expone a que se pierda ese embarazo o nazca de manera prematura, como vimos en la diapositiva anterior. Ahora, si hablamos de otro tema importante en tema de salud, existe algo que se llama preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad del embarazo que solo se da por el embarazo, en donde se sube la presión arterial, y que esta presión arterial elevada empieza a afectar órganos,
entre ellos cerebro, riñones, corazón o incluso hasta el mismo feto, al mismo bebé. Esta preeclampsia está considerada en México en este momento como la primera causa de muerte de las mujeres embarazadas, por eso es bien importante hablar de ella. Y se habla que las mujeres embarazadas, que en general en la población normal es de un 8% la presentación de la preeclampsia, se salta en nuestro medio, en Latinoamérica. Y con los pacientes que llegan a tener un rol de turno de más de 12 horas o que trabajan en la noche, aumenta de manera exponencial, y entre más tiempo estén ellas despiertas, aumenta incluso hasta un 22 a un 50% en aquellas que tienen turnos de 30 a 36 horas. Entonces es muy importante porque si estamos hablando de que esta patología, esta enfermedad es la primera causa de muerte en embarazadas y sabemos que esto es un factor condicionante, pues entonces vale la pena considerarlo en estas pacientes, ¿no? Hablamos de pronto que si una mujer embarazada solicita a lo mejor un cambio de turno porque pues evidentemente está viendo cambios en su embarazo que se ve que va para una preeclampsia, pues entonces considerar poder otorgar a lo mejor un cambio de turno en estas pacientes embarazadas de manera transitoria en lo que se resuelve su embarazo. Existen otros riesgos en las embarazadas, ¿no? El ruido extremo mayor de 85 decibeles, en la exposición en la industria, pacientes que trabajan a lo mejor en situaciones de conciertos o en donde existe maquinaria pesada, donde esté mucho ruido también. Existe un aumento de parto prematuro y un aumento de hipertensión y restricción del crecimiento justo por el ruido. Porque el ruido genera una vibración, una estimulación vibroacústica, y a ciertos decibeles puede ocasionar que esta estimulación vibroacústica estimule contracciones a nivel uterino y que la paciente pueda tener un aborto o pueda tener incluso un parto prematuro, por lo que acabo de comentar. Y la exposición o inhalación, lo que sabemos que está demostrado actualmente que ocasiona alteraciones en la formación de los fetos, es principalmente bencenos, toluenos y plomo. Demostrado en malformaciones por un ambiente externo, no genéticas, o sea, no que vayan heredadas, sino que el ambiente ocasiona una malformación en el bebé. Y las ocasionan principalmente en primer trimestre, que es cuando es la formación del bebé. En el primer trimestre, lo que pasa en bebé es solo crecimiento y maduración de los órganos que ya formó. Entonces, el primer trimestre es súper importante cuidar la exposición a estos químicos y solventes para que no tengamos algunas malformaciones, y más adelante lo que puede ocasionar la exposición a estos solventes y metales es que tengamos un bebé con algo que se llama restricción de crecimiento, que es lo que les explicaba, que no creció su potencial esperado, sino que se queda muy bajo de peso. En términos generales, ¿por qué es tan importante que un bebé no se quede bajo de peso dentro de la pancita de las mamás? Es porque estos bebés que nacen con bajo peso son adultos jóvenes, 20, 15 años, que ya tienen diabetes, hipertensión o que tienen más riesgo de cáncer. Por eso es importante protegerlos desde el útero. Entonces, hablando de esto, como les decía, la reubicación de puestos es un tema importante en estas pacientes. No creo que haya mujer, o no me ha tocado mujer embarazada que quiera abusar de su condición para tratar de librarse de estos riesgos. En realidad es entendible que si una mujer se dedica a cargar, a estar de pie mucho tiempo, a estar, por ejemplo, en el sector salud, las enfermeras que están incluso movilizando de pronto pacientes que son de 20, 30, 40, 80 kilos, o sea, realmente no creo que haya mujer que quiera liberarse de su trabajo tan solo por el deseo de hacerlo, sino porque realmente tiene una razón o porque viene de una serie de complicaciones que le han hecho necesario tomar una decisión de reubicarse en el puesto o bien pedir un cambio de turno. Y sí es importante, primero porque si hay una reducción, si se hace esto, se ha visto que hay una reducción del 35% en el desarrollo de preeclampsia y de parto prematuro en las mujeres que están sometidas a trabajos intensos físicos, de estar de pie, nocturnos, o que están cargando cosas de más de 11 kilos. Y bueno, considerar también las etapas, ¿no? El primer trimestre no es descabellado pensar que los síntomas propios del embarazo pueden llevar a la mujer incluso hasta una hospitalización,
Tan solo por las náuseas y el vómito que puedan tener estas pacientes pueden tener un grado de deshidratación, y si están en un ambiente laboral que no les dé acceso a un baño cerca o a un periodo de descanso, pues van a llevar a una amenaza de aborto, una pérdida del embarazo. El segundo trimestre tal vez es el periodo en donde mejor se van a sentir, incluso se van a sentir que pueden con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque le llamamos luna de miel del embarazo, ¿no? Los efectos hormonales ya se han disminuido mucho, en casi el 90% de su carga de hormonas. Es cuando se estabiliza, además de que el volumen de la pancita no ha modificado tanto el tema de la columna, entonces las pacientes se les permite hacer mucho sus actividades sin mayor problema, pero regresan todos estos problemas el tercer trimestre, principalmente por la compresión y el volumen que genera la pancita, junto con el edema en las piernas, el dolor de la espalda, algunos desmayos por el volumen que están cargando a nivel del abdomen, y pues esto obviamente las pone en peligro latente de un parto prematuro. Ahora, si hablamos en términos numéricos, lo que dice el INEGI es que 9 de 10 mujeres renuncian por cuidar. Ya una vez que se ha logrado el embarazo, la mayoría de ellas, no solo por ser cuidadoras, en la encuesta nacional de cuidadores, es lo que nos dice, no solo por ser cuidadoras de su propio hijo, sino porque no tienen manera de solventar su horario laboral y además de solventar el cuidado del hijo, y si tienen aunado el cuidado de los padres, pues es peor. Entonces la mayoría de ellas, el 90%, abandona el trabajo. Hablamos de otro tema y considerar que existen un 34.2% de mujeres que han tenido hijos, están separadas, divorciadas y son cuidadoras solas, o sea, es decir, se hacen cargo del hogar. Entonces terminan trabajando en empleos informales, el 75% de ellas, y bueno, en algunas de ellas el 48% depende de la economía del hogar, y entonces tienen que buscar otras estrategias y tienen que abandonar sus puestos. Si hablamos de rezago en el liderazgo, pues es otro tema importante a platicar, ¿no? Sabemos que pues, la mayor parte de puestos a nivel directivo están ocupados por hombres y muy pocos de ellos están ocupados de mujeres. Y entonces cuando yo les hablo de cifras, para entender el por qué es esto, pues es que no hay oportunidades de equidad en donde podamos ser madres, cuidadoras, solventadoras de la casa y aparte directoras del puesto. ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Habrá quien lo hace, claro, existen casos, son casos pues bastante loables, pero es muy difícil lograr compaginar todas estas etapas de la vida. Y les pongo a mi bebé para que lo conozcan. Les comento esto ¿por qué? Porque como les decía, y creo que es un tema importante, la mayor parte de las trabajadoras a nivel de sindicatos, yo creo que ellas se han desarrollado en un ámbito profesional que les permite avanzar en sus carreras o en su ámbito como tal, y valga la redundancia profesional, y la mayoría de ellas están teniendo embarazos después de los 35 años, ¿no? Y como les comento, hablo también de la experiencia. Yo me embaracé a los 37 años y bueno, fue una experiencia muy loable, ¿no? Porque me permitieron en mi área de trabajo tener todas estas facilidades y afortunadamente pues mi bebé ya tiene 4 años. Pero ¿cómo impacta esto? En algunos centros laborales se habla que hasta el 45% de sus mujeres se embarazan de los 35 años en adelante. Un gran porcentaje, nada despreciable del 25% de este 45% son más de 40 años. Y entonces a esto le agregamos riesgos, porque con la edad, como les comentaba al principio de la charla, hay riesgos con la edad. Y entonces el riesgo más impactante es que aumenta 7 veces la mortalidad de estas mujeres, tan solo por el hecho de haberse embarazado en esta etapa de la vida. Y no porque se vayan a complicar, no es como castigarlas el hecho de haber decidido en esa situación, sino por una mala atención, una mala vigilancia o una falta del acceso de salud. Eso es lo primordial por el cual estas mujeres están falleciendo en esta proporción. Otros riesgos: parto por cesárea después de los 40 años es altísimo. Los bebés que llegan a tener un peso excesivo, eso se llama macrosomía fetal y generalmente está asociado a diabetes gestacional, que es la elevación de la glucosa en sangre, que
que no toleren bien el trabajo de parto, y esto bueno, pueden tener contracciones muy aceleradas del trabajo de parto, y pueden tener preeclampsia o enfermedades hipertensivas. Otro dato importante que creo que es necesario que conozcan es que en algún momento estudiamos a pacientes, y está conocido también a nivel internacional, que las pacientes que padecen preeclampsia llegan a tener secuelas de esa preeclampsia. Entonces, ¿qué secuelas? Pueden quedar hipertensas, y en un estudio que hicimos en el Hospital General de México, el 50% de las pacientes que tenían preeclampsia a los 10 años desarrollaban insuficiencia renal, lo cual es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren diálisis y apoyos, y muchas de ellas ya no son candidatas para este tipo de tratamientos o fallecen por este motivo. Y entonces dejan un niño de 10 años sin mamá. Entonces es muy importante que consideremos este rubro. Además de que, bueno, como les decía, nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo ha vivido las agresiones del medio, de nuestro día a día, de cómo vivimos, de cómo comemos, de cómo nos comportamos, y entonces esto, aunado a la edad materna, aumenta el riesgo de complicaciones fetales y perinatales para ese recién nacido. O sea, hablar de que, por ejemplo, en el medio de la fertilidad que les hablé de los 23 a los 35 años, una mujer puede tener de 1.500 mujeres, de 1.250 mujeres, un bebé va a nacer con una afectación genética que se llama síndrome de Down. Eso es un riesgo que toda la población tiene. Pero pasando los 35 años, de 520 mujeres va a haber uno. Y pasando los 40 años de edad, de 60 embarazos va a haber un bebé con síndrome de Down. Entonces esto requiere estudios especializados que a veces en el sector salud, en situaciones de IMSS, no se tienen herramientas necesarias para hacer estas evaluaciones completas y poder detectar estos casos. Entonces, de pronto, no es discriminar este grupo de la población, pero sí representa un reto para una mamá de 40 años, cuidadora, en donde es dependiente al 100% económicamente de su hogar. Y pues considerar. Además de que los bebés de mujeres de más de 40 años es más frecuente que tengan parto prematuro por falta de acceso a la salud, porque el parto prematuro se puede detectar en la mayoría de los casos. Sin embargo, como no pueden ir a consultas médicas, estas pacientes requieren visitas médicas más continuas, ¿no? La recomendación general es que tengamos una consulta médica al mes, y en estas pacientes en ocasiones las tenemos que ver cada semana o cada 15 días, y entonces no pueden estar faltando tan frecuentemente a sus áreas de trabajo. Y esto hace que pierdan la oportunidad de detectar una complicación que pueda ser detenida, y entonces el parto prematuro va implícito. Y entonces un bebé prematuro, pues con todas las secuelas que pueda tener un bebé prematuro, desde retraso mental, ceguera o falta de la audición, y pues en el 50% de los casos un bebé después de las 28 semanas o 7 meses es viable. En la mayoría de los casos, pues menos de esas semanas fallece o quedan con secuelas severas. Considerar, obviamente, que para el parto, en las pacientes de más de 35 años hay un trabajo de parto disfuncional, y esto pues va en relación con algo que se llama distocias de la presentación, es decir, que el bebé no encuentra los mecanismos adecuados para acomodarse durante el parto y que pueda permitir el parto. Entonces las tasas de cesárea en este grupo, como les mencionaba, es desde el 70% o más, dependiendo de cada centro. Y bueno, las cirugías como tal, la cesárea, aunque sea un procedimiento algo tranquilo, algo sin tanto riesgo, es una cirugía mayor. Para nosotros, una cesárea que puede ser del común de la población, todas tienen un riesgo por ser una cirugía mayor de infecciones, hemorragias, de pérdida del útero o pérdida de la vida. Y bueno, como les comentaba, el control médico estricto pues se vuelve importante porque pues, en estas pacientes su vigilancia se vuelve muy estrecha, y esto nos da la oportunidad de entender las complicaciones que sabemos que son más frecuentes en este grupo etario. Y si no las encontramos o no las vemos o no pudo la paciente acudir a su consulta, pues se vuelve pues complicado para todo el grupo, ¿no? Porque esto ocasiona ausencias, pérdida, incluso gastos de insumos a lo que es el sector salud, de algo que pudimos haber prevenido. Les voy a dar aquí unos datos curiosos. Que bueno, ya lo tenía yo en mente desde hace mucho tiempo, pero la doctora Guerrero me dio la oportunidad de analizar en esta charla.
Pero, y esto es porque, bueno, en ocasiones tenía la fortuna de atender a algunas pacientes extranjeras que me comentan cómo es la maternidad en otros países. Y resulta que nosotros estamos por debajo del estándar internacional de la OMS, ¿no? En donde el mínimo para ellos en una incapacidad maternal es de 14 semanas. Y aquí en México es de 12. O sea, nos faltan 2 semanas. Es un dato importante a tomar en cuenta. Y existen países como Noruega, Suecia o Canadá, en donde la licencia de maternidad es de hasta 1 año o más, ¿no? Dependiendo de la lactancia. Y suena esto soñador, ¿no? Pero tiene un trasfondo, y el trasfondo no es nada más decir, me voy a ir a mi casa a descansar con el bebé, que los que somos mamás aquí lo saben, no descansamos en casa con el bebé. Entonces, lo que pasa es que ellos han visto que un hijo bien cuidado, lactancia materna, eso impacta en una persona productiva, con obviamente un desarrollo mucho psicoemocional mejor, un desarrollo físico mejor, menos enfermedades, y es un individuo que va a ser más productivo y que va a generar mayor cantidad de ingresos a ese país que un bebé en otras condiciones. Y por eso, en estos países que son primer mundo, lo ven de esta manera, ¿no? Es la meta. Y bueno, lactancia materna, otra cosa que también, híjole, suele ser muy dura. No, es la cosa más lógica pensar que la lactancia materna es lo más natural del mundo, pero es sumamente difícil la adaptación inicial de la lactancia materna. La primera y segunda semana de la lactancia materna para la mamá puede decidir abandonarla por completo, frenar la producción de leche, o bien intentar algo mixto o lactancia exclusiva y ser exitoso en ese sentido, ¿saben? Pero es muy difícil en una mamá trabajadora y cuidadora del hogar, que de ellos depende también el ingreso económico, que a lo mejor su incapacidad maternal se levantó toda en el hospital porque su bebé nació prematuro, porque no pudo acudir a sus citas médicas, y entonces tiene que regresar ya cuando el bebé apenas va llegando a casa, y entonces ahora viene toda una serie de problemas, tanto físicos para la paciente, emocionales y obviamente de la producción de la leche. Ahora, es importante, ¿por qué es importante la lactancia materna? Porque la leche, no es desconocido, la leche materna parece oro, ¿por qué? Porque tiene vacunas desde lo inmunológico, y la nutrición es fundamental en los bebés exclusivos. En los primeros 6 meses de vida, la lactancia de la leche es exclusiva del recién nacido. Y entonces darle un preparado de leche que tiene todo lo que él necesita, más la protección inmunológica para evitar enfermedades, pues es como, pues saben, oro. ¿Me explico? Entonces, si un bebé que tiene lactancia materna exclusiva, sabemos evidentemente que reduce drásticamente de las infecciones gastrointestinales y respiratorias del recién nacido, va a tener también un impacto sobre la salud materna en prevención de cáncer y en también modulación neurohormonal. Cuando nacen los bebés, sale la placenta y las hormonas que estaban circulando en nuestro cuerpo bajan drásticamente, y a nivel emocional eso la mujer lo puede detectar como un periodo muy lábil y pueden padecer algo que se llama depresión postparto, ¿no? Que se supone infrecuente. ¿Por qué? Porque no cualquiera habla de esto, pero la realidad es que es muy frecuente y también es un motivo de abandono de la lactancia. Entonces, aquí vale la pena considerar que este periodo es muy crucial para los pacientes, y una vez que ya se estableció en 2 semanas la lactancia materna, el continuarla es un reto, porque pues todas las actividades laborales, más el estrés de la familia, más si son las que limpian la casa, si el marido las apoya o no las apoya, se vuelve todo un reto. Y además de que también pues favorece un vínculo afectivo que hace a un ser humano o un recién nacido más estable emocionalmente en su niñez y en su adolescencia. Por eso es tan importante, por eso todo el mundo quiere que dé lactancia materna. Habrá condiciones, solamente el 2% de las mujeres por alguna condición, ya sea materna o el recién nacido, puede tener algún rechazo a la leche, pero es mínimo el porcentaje. Todas pueden dar lactancia materna. Ahora, el impacto de el ofrecer un lugar adecuado en donde las mujeres puedan tener una lactancia en sus salas de trabajo, pues es muy grande, ¿no? Porque reduce hasta un 80% el ausentismo. Y no me dejarán mentir,
van a justificar lo que sea para poder lactar a su hijo. Pueden justificar que su tía falleció, que su mamá se enfermó, que el niño no sé qué. La idea es estar atendiendo a ese recién nacido. Si ustedes ofrecen un lugar donde puedan lactar a estos pacientes de manera adecuada, sana y digna, pues obviamente va a ser un espacio en donde las pacientes puedan extraer su leche con seguridad y que esa leche sea obviamente útil para el recién nacido. En la mayoría de los centros, y no me van a dejar mentir, la mayoría llega a extraerse la leche en el baño, y el baño es el lugar más insalubre que existe para extraer leche. La leche es rica en nutrientes y fácilmente las bacterias se van a reproducir en ese medio, y si hay bacterias nocivas, darle esa leche al recién nacido, pues ya. Entonces es importante ofrecer un espacio digno. Como les dije, bueno, yo tuve la fortuna de estar en el Hospital General de México cuando me embaracé, y ahí tenemos un lugar de lactancia con los expertos de lactancia, y pues eso es una fortuna, una bendición. Pero hay personas que no lo tienen, ¿no? La mayoría, supongo. De hecho, se habla que solamente el 8% de las empresas tienen un lugar digno para lactancia para sus trabajadoras. Es muy bajo el porcentaje. Ahora, si nosotros tenemos un lugar de lactancia materna adecuado, pues lo que esperamos es que esas pacientes o esas trabajadoras lleguen a tener un apego al trabajo, porque el sentirse cuidados en su área de trabajo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces vas a ser mucho más productiva, más eficiente y más leal. Y entonces hay una retención del 92%. Y bueno, si no hay apoyo, el 38% del área trabajadora en periodo de lactancia, según esta encuesta del INEGI, termina abandonando su sitio de trabajo. O sea, solo por eso, es lo que reportan. Se me hizo muy estratosférico, pero es lo que estamos reportando. Si hay un sitio adecuado para lactancia, disminuimos el ausentismo, como ya les comentamos, está un 77%, una retención de la madre trabajadora del 90%, y además el disminuir el ausentismo mejora obviamente la efectividad de la empresa, hasta en un 3 veces a un 30%. Les hablo muy poquito del climaterio porque, como les comentaba, vamos a hablar del climaterio en otra plática más adelante, pero en realidad el 40% de las, en México, las mujeres mayores de 40 años representan un segmento de madurez y experiencia para las industrias, y el 67% de las mujeres reportan esta transición con muchos síntomas, y síntomas que impactan sobre su vida laboral, que ya platicaremos un poquito más profundo de eso. No dejemos de hablar de la carga de trabajo, el cuidado invisible, que no nada más es cuidar al hijo recién nacido, sino cuidar la casa, los alimentos, a la familia, si tienen adultos mayores en casa. Y que bueno, por comentar que el equivalente del 24% del Producto Interno Bruto a nivel nacional supera la manufactura nacional, que representa el 21% de estas pacientes en esta situación, o de estas trabajadoras. Entonces volvemos a las mujeres, supermujeres. Pero bueno, aquí el doctor Rivera me imagino que les va a hablar del impacto de ser una supermujer. Está bien padre hablar de ser supermujer, de hacer todo y lograrlo todo, pero el impacto en nuestra salud es muy caro. A veces no vale la pena. Y les voy a dejar esta última diapositiva para cerrar mi charla. Las mujeres no trabajan a pesar de sus cambios biológicos, trabajan con ellos. Nuestro reto es construir espacios y conciencia de trabajo que comprendan estas etapas, asegurando que ninguna mujer deba elegir jamás entre su salud, el cuidado de su familia o su empleo. Porque las mujeres somos creadoras de aves. Acuérdense, como dijo Remedios Varo. A continuación, el doctor, le cedemos la voz al doctor José de Jesús Rivera Sánchez. Muy bien, vamos a platicar sobre envejecimiento. Les agradezco la invitación. Y siempre hablar sobre el envejecimiento es poco tabú, ¿no? Nadie quiere llegar a ser persona mayor y ya estamos al cuarto para el dólar. Entonces, pues sí, suele ser un poco complejo. Y si bien al final de la charla me voy a centrar en el envejecimiento femenino por situaciones que vamos a ir platicando a lo largo de la plática,
vamos a ir charlando a lo largo de esta ponencia. Y es importante que todos tengamos claros algunos conceptos sobre cómo envejecer, sobre envejecimiento, y así rompamos esta situación de miedo, de mitos que hay alrededor de envejecer, porque de ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Si nos hablamos sobre algo, pues empezamos a inventar, y si empezamos a inventar, pues al final terminamos haciendo cosas que no se deben, y bueno, de eso va un poco la plática del día de hoy. Vamos a abordar conceptos sobre envejecimiento. Estos son algunos de los conceptos a los que ustedes pueden acceder en la literatura, ¿no? Acumulación de cambios en el organismo, objetos del tiempo. La OMS lo define como un proceso fisiológico que nos lleva a una disminución de la reserva, ¿no? Estos cambios van a darnos limitación funcional y una disminución de la capacidad de adaptarnos. Y bueno, pues también algunos médicos y filósofos pues han hablado también del envejecimiento como este proceso multidimensional, dinámico, inherente no solo a los seres humanos, sino a todos los seres vivos, y ahora sabemos que hasta los átomos envejecen, ¿no? Entonces es algo interesante, es la acción del tiempo sobre nosotros. Y decía la doctora Leonor Pedrero, que era mi maestra de geriatría, que solo aquel que se moría chavo no envejecía, ¿no? Entonces suena así muy lógico, pero en realidad envejecer es un privilegio. Solo la gente que logra trascender todas las dificultades y todas las situaciones que se nos presentan en la vida, pues puede acceder a este proceso. Y bueno, también podemos encontrar estos dos conceptos: un cambio gradual intrínseco del organismo que va a llevarnos a vulnerabilidad, a pérdida de la función. Aquí no me gusta que habla de la enfermedad como parte del envejecimiento y la muerte. Y pues aquí el Oxford también nos habla de las modificaciones morfológicas, fisiológicas que aparecen en consecuencia de la acción del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, pues estamos hablando del tiempo como un elemento que modifica nuestra forma de funcionar, que nos va a llevar a esta limitación funcional que llamamos nosotros envejecer. Quiero decirles que envejecer es un invento humano. En la naturaleza no existen seres vivos en extremo viejos sin la intervención de los seres humanos. Un león viejo no puede cazar, ¿no? De hecho lo sacan del grupo y lo dejan solo y se lo chupa la bruja, no puede comer, ¿no? Y pues en todos los seres vivos, el animal que es depredado pues es el más lento, es el más débil, es el más viejo, ¿no? Entonces la naturaleza siempre se asegura de que el grueso de la población pues sea muy eficiente, muy fuerte, muy pujante. El envejecimiento es el resultado de nuestra acción por hacer el bien a nuestros grupos humanos. El hacernos cargo de nuestros semejantes es lo que favorece el proceso de envejecimiento extremo. Lo curioso es que cuando llegamos a este punto, que es el culmen del desarrollo humano en toda su extensión, pues por alguna extraña razón le empezamos a pesar a nuestros familiares. Entonces hay mucho abandono, hay mucho maltrato, hay mucho abuso. Entonces, bueno, dejemos estos conceptos. La vejez es esta etapa última de la vida en donde el ser humano ha alcanzado su máxima expresión de relación con el mundo, ha llegado a la madurez a través de esta gran cantidad de experiencias adquiridas durante todo el momento, que es durante toda su vida, que es lo que nosotros llamamos en geriatría la sabiduría de la edad. Y la sabiduría de la edad es algo que curiosamente no se puede transmitir de generación en generación.
De ahí que hay muchos videos que hablan, ¿no?, de esta transición de niño a adulto mayor, en donde cuando ya llegas a ser adulto mayor empiezas a tener esta sabiduría de la edad y entiendes lo que tu abuelo te quiso decir hace 60 años, ¿no? ¿Por qué no entendimos lo que nuestro abuelo nos quiso decir hace 60 años? Porque es la sabiduría de la edad y solo se adquiere cuando somos viejos. Es el seguro de la naturaleza para que no perdamos interés por seguir viviendo. O sea, la tenemos que regar. Ese es el objetivo del mensaje. Pero bueno, la etapa del envejecimiento pues sí tiene algunos síntomas evidentes que son propios del resultado de vivir y pues después de que llegamos a este proceso de envejecimiento pues se nos brinda el proceso de jubilación, ¿no?, que en nuestro país ya está caminando hacia los 65 años, antes eran 30 años laborales, no importa a qué edad se dieran, ahora ya se da una jubilación por edad y cada vez están tratando de que nos jubilemos más grandes porque el tiempo de vida después de la jubilación se ha ido incrementando. Si ustedes se acuerdan a qué edad se murieron sus abuelos, pues sus abuelos murieron más o menos entre los 45 y 55 años de edad, en promedio. Estamos hablando de la expectativa de vida de los años 50. En la actualidad, pues esta expectativa de vida ya anda en los 78 años para las mujeres, 76 años para los hombres. De ahí que el envejecimiento sea netamente femenino. De los que estamos aquí, las féminas son las que van a llegar en promedio a los 82 años ya en las proyecciones, y los niños los vamos a ir antes, más o menos 8 años antes, nos chupa la bruja. Entonces es importante que entendamos que el envejecimiento poblacional es netamente femenino, ¿no? Es algo muy importante que lo abordemos así. Hay clasificaciones sobre el envejecimiento, para los que no sabían, aquí les pongo algunas. Hay clasificaciones por funcionalidad, hay clasificaciones por edad, ¿no? Entonces tenemos la llamada, el llamado viejo joven, el X todavía somos chavos, es entre los 60 y 74 años, de los 75 a los 84 años es lo que llamamos adulto mayor maduro, y el longevo es de los 85 a los 99 años. Ya a partir de los 100 ya tienen pacto con los enanos, y esos quien salga son los centenarios, supercentenarios, longevos, como les quieran decir, superhombres. La verdad es que es gente que tiene una capacidad, una vitalidad, una capacidad de reparación envidiable. Pero esta es la clasificación por años. Lo estamos dejando un poco atrás porque en realidad la forma en la que envejecemos no depende en realidad de cuántas vueltas le hemos dado pegados en esta piedra al sol, sino depende de nuestra capacidad de envejecer, de repararnos y de vivir. Que a esto va esta charla. La charla es de pautas de envejecimiento exitoso, sociales, biológicas, nutricionales, pues para que podamos acceder a este proceso de envejecimiento lo mejor que se pueda. De tal manera que el envejecimiento y sus complicaciones son una interacción entre el paso del tiempo, la aparición de enfermedades, estas enfermedades que van a llevar a una disminución de la eficiencia de los órganos y sistemas. Si tienes hipertensión, pues va a haber lesión al cerebro, lesión a los riñones, más el proceso de envejecimiento renal y cerebral, ¿no? Más el que no nos tomamos la medicina, y entonces no solo somos hipertensos, sino somos hipertensos descontrolados, ¿no? Y esto va a llevarnos a una mayor vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es lo que los geriatras le llamamos fragilidad. Van a darse cuenta que los geriatras hablamos mucho de la fragilidad, y la fragilidad es eso, es el incremento de la vulnerabilidad consecuencia de la disminución de la eficiencia
funcional de los órganos y los sistemas. La gente no se muere por viejita, se muere por frágil. Cuando ya no tienen esta capacidad de remontar una cirugía que para el cirujano era cualquier cosa, hasta le dicen, por eso los demandan. No, pues es una cirugía de cualquier tipo de rutina, ¿no? Se avientan el término. No hay cirugías de rutina, olviden eso. No hay. Lo único que he aprendido en 20 años de médico es que eso no existe. Pero bueno, la cuestión es que se la avientan, ¿no? Le hacen una laparoscopía, le quitan la vesícula, la señora no cierra el conducto colédoco, hace una fístula, hace sepsis abdominal y se muere en 2 semanas. Eso le ha pasado a N cantidad de vecinos, amigos, conocidos, de todos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que ese paciente, esa persona, estaba frágil. ¿Cuál es la cuestión? Es que la fragilidad la hemos normalizado. Si ustedes ahorita piensan, yo les digo, piensen en un viejito. Pues a todos les viene la mente de un tío Filito. O un viejito muy fregadito. Y aunque nosotros ya estamos en esa edad, en la tercera edad, y no llegamos así, pues no nos sentimos viejitos. Pero ya estamos en esta clasificación. No los quise balconear, evidentemente, pues no era objetivo de la charla, pero la cuestión es que nosotros estamos en ese proceso de vulnerabilidad. Y envejecer exitosamente es disminuir la presentación de esa vulnerabilidad en todos nosotros el mayor tiempo posible. Y si estamos ya vulnerables, tomar las medidas pertinentes para que no caigamos en esta vulnerabilidad severa que nos mate. Hay formas de envejecer entonces. Tenemos el llamado envejecimiento exitoso, que es al que todos deberíamos aspirar efectivamente. El envejecimiento patológico, desgraciadamente el contrario, y el envejecimiento que llamamos activo o usual, pues es el más común, ¿no? El exitoso es la clásica señora de la colonia, o el señor, ¿no? El don Camilito, que todos dicen, no, camina derechito, el caminito. Es eterno, no todo el mundo lo ha visto, a todo el mundo ha saludado, y desde que todo el mundo se acuerda tiene la misma edad, ¿no? Por eso les digo que tienen pacto con los enanos, porque son bien cómodos. Son centenarios, es gente que realmente utiliza anteojos y auxiliar auditivo, porque bueno, si tienen efecto de la edad, pero no tienen otras circunstancias. Eso es el envejecimiento exitoso. El envejecimiento patológico es el contrario, es el vecino que sabe que es diabético, hipertenso, ¿no? Y todavía hasta les dice, miren, yo tengo la glucosa alta, ¿no? El azúcar, a mí ya me dio el azúcar y me lo bajo con mi moringa y me hago. Y con eso estoy a toda mierda, yo ya ni voy al médico. Y a los 6 meses el tío de ruedas. O sea, eso es buscarle que salga. Eso es envejecimiento patológico. El evento de la edad más la patología, ¿no? Y el envejecimiento usual es lo que todos hacemos en la actualidad, ¿no? O sea, desgraciadamente adquirimos alguna enfermedad y hacemos todo lo posible, vamos al médico, tomamos los medicamentos, hacemos intervenciones, ¿no? Si pierdes la audición, pues pones auxiliar auditivo, te colocas anteojos, si te amputan, pues la prótesis, si caminar, si te fracturas la cadera, pues prótesis de cadera y volver a la actividad. O sea, eso es lo que hacemos y pues a eso se le llama envejecimiento activo o usual. Y bueno, pues al final el envejecimiento que estamos viviendo es ese, el envejecimiento usual como proceso de envejecimiento per se, cómo envejecen los órganos y sistemas, más las enfermedades, la acción de las enfermedades y sus secuelas, más factores medioambientales.
¿no? Que te atropelle el pecero, que te aviente de la bicicleta, o sea, la jungla de asfalto es peligrosa. Y pues los estilos de vida. Ahí sí, generacionalmente lo estamos cambiando. Si ustedes ven ahorita a sus hijos, a sus nietos, pues la verdad es que no le hacen tanto caso a trabajar como a estar ellos bien, ¿no? Van al gimnasio, comen bien, tratan de estar bien. Nosotros somos una generación que te dijeron, no, tienes que trabajar hasta que mueras y todo lo que hagas exitoso pues es en función de lo que obtengas de ese trabajo, ¿no? Y entonces pues nosotros tenemos ese chip, ¿no? De trabajar, 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 como conejito de Alicia en el País de las Maravillas. ¿A dónde corres? No sé, corre, porque entonces pues nosotros estamos en ese chip y pues por eso estamos todos fregados, porque al final no hemos seguido este proceso de intervención temprana del envejecimiento. Si ustedes se han preguntado en algún momento de insomnio cómo tendríamos que envejecer, esta es la regla del envejecimiento como tal, se llama regla de los unos, que es la forma en la que deberíamos de envejecer todos nosotros a partir de entre los 40 a 45 años, que es la pérdida gradual de la eficiencia de los órganos y sistemas, un 1% por año a partir de esta edad. De tal manera que cuando andamos en los 70, pues ya perdimos un 30% de función renal, un 30% de función cardíaca, un 30% de masa muscular, un 30%. O sea, eso es lo esperado. El geriatra, ahí es donde nos pondera, donde dice, bueno, esto es para acá, esto es para acá, este señor tiene envejecimiento exitoso, no se ha pasado de su 30%, ¿no? Lo que necesita es mantenerlo funcional. O el señor que se tomaba la moringa, que ya llega amputado, ¿no? Que llega hemipléjico, y entonces pues este ya tiene mucho menos del porcentaje funcional que le tocaba, pues porque no nada más perdió, no nada más le dio hemiplegia, o sea, no nada más le dio un infarto cerebral y perdió una pierna, también los riñones están igual, también la retina está igual, y entonces todo esto pues lo lleva a ese envejecimiento patológico. Entonces se dan cuenta, la diferencia entre un envejecimiento exitoso y un patológico es un tema de números, de no irnos gastando rápidamente. Nos podríamos imaginar un reloj de arena, y pues el reloj de arena de alguien con envejecimiento exitoso tiene el hoyito chiquito, ¿no? Y los otros tienen cabuzas así gigantes y se les sale toda. Entonces, pues hay que tratar de que estemos del otro. Otro de los cambios importantes, que esto le frustra siempre mucho a las féminas, las que tengan problemas cardíacos pueden salir de la sala, es los cambios de la composición corporal. ¿Se han dado cuenta que no han aumentado de peso y sus vestidos ya no les quedan igual? ¿Qué es esto? La composición corporal se modifica en todos nosotros. Parte del envejecimiento es el aumento de la composición grasa con la pérdida de la masa muscular, y hay una redistribución de la grasa corporal. La grasa corporal se hace lo que llamamos obesidad central, o sea, todos los adultos mayores empiezan a hacer pancita. La grasita que estaba en el pecho y en las pompitas se va o disminuye de manera muy importante, y los bracitos y las piernas disminuyen su volumen, sobre todo si no hacemos ejercicio. Estos cambios de la composición corporal tienen sus implicaciones en la medicina y también en la hidratación, porque donde nosotros guardamos agua, pues es en la masa muscular. Entonces, cuando perdemos esta composición corporal que tenemos de jóvenes, pues llegan estos fenómenos de deshidratación. Algo muy importante que ustedes tienen que hacer cuando empezamos a estar por arriba de los 40 años es mantenerse hidratados. La hidratación tiene que ser continua, tiene que ser constante, porque se pierde la sed, y un sistema que nos ayuda a ahorrar agua, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también se modifica con edad. Entonces, algo que siempre van a escuchar de un geriatra es: ¿ya tomó agua? Sí, sí tomo agua. ¿Cuánto? Y todo el mundo, 1,5 litros.
Nos ve uno con odio porque sabe que lo están mintiendo. ¿Cuánto es litro y medio? Y es cuando la cuenta no sale. Y muchas veces el problema es que nosotros consumimos agua por dosis que contamos completas. Por ejemplo, si yo termino esta charla y no me he tomado estos 225 mililitros que me dejaron aquí, pues yo le voy a decir a mi doctor que me tome 225 mililitros y solo he tomado 50 mililitros. Y eso es lo que hacen la mayoría de los pacientes mayores. Cuenta dosis totales de cuentas parciales. Pues la mayoría no toma litro y medio. Es anecdótico, los tienen que perseguir a que tomen agua. Es que si no estoy todo el día en el baño, no es cierto. Es otro de los mitos que vamos a hablar un poquito al final de enfermedad de la estática pélvica, porque eso es muy frecuente en las mujeres, y es la principal razón por la que las niñas no toman agua después de los 55. ¿No? Sí. Si las hacen reír, se hacen. Pero esto realmente no tiene que ver tanto con el volumen de agua como con la capacidad de la vejiga de mantener el volumen. Lo que pasa con el envejecimiento es que la vejiga, justo a la vejiga, le caben 250 mililitros, son un poquito más de esto. Cuando estamos chavos, la vejiga puede aumentar de volumen hasta 3 veces más. Por eso ustedes pueden ir al baño hasta cada 4 o 5 horas. Ahorita. Cuando estamos arriba de los 65, el estar hablando ahorita de hacer el baño ya empezó a generar tránsitos así, porque ya hicieron conscientes que la vejiga está llena. Entonces ya no hay tanta distensibilidad. Por eso va uno cuando es adulto mayor al baño cada 2 horas, 2 horas y media. Es el tiempo que el riñón filtra 250 mililitros. De chavos, los cirujanos, esos hacen vejiga de caballo. Se pueden aventar 8 horas ahí parados sin hacer. Por eso también se les juntan la mayoría y les pasan cosas acá. Resultando colchones. Pero bueno, es importante aconsejar el volumen de agua. Es muy importante, ¿no? Lo hago un poco en juego para que se acuerden, no para que se acuerden de los chistes, sino que se acuerden de tomar agua. Es muy importante para el proceso de envejecimiento que cada 2 horas y media vamos a tener que ir al baño como parte de los mecanismos de envejecimiento adecuado, ¿no? Como mujeres tenemos que ir cada 2 horas y media. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de limpieza de la uretra femenina. Entonces, si no estamos yendo al baño, van a tener infecciones urinarias. De ahí se hace una triada: poco volumen de agua, proceso infeccioso, crisis hipertensiva o descontrol de la glucosa. Y entonces las señoras llegan con glucosa de 300 o presión muy alta a urgencias, y lo que tienen es una infección urinaria. Como pierden sensibilidad a los procesos infecciosos, pues no saben que tienen una infección urinaria, pero la causa del descontrol actualmente es esto. ¿Qué implicaciones clínicas tiene de otro tipo el que tengamos estos cambios en la grasa corporal y demás? Pues que las dosis de las medicinas también tienen que disminuir. Un geriatra se nota por las dosis que te da. O sea, habitualmente te da pedacitos de tableta. Oye, ¿cómo quiere que la parte en octavos? No, tampoco. Pero desde cuartitos de tableta. Todo el mundo se burla de nosotros, pero es porque en realidad es menos viejito. O sea, aquí es como hacer agua de tank con una jarra de este tamaño y echarle un sobre de tank. ¿Saben a qué vas a ver eso? Bueno, pues es lo mismo en las medicinas. Si un adulto mayor de 85 años es de este tamaño, ya no es la jarra de 1 litro de tank. Entonces por eso le echamos menos tank, por eso usamos menos medicinas, que eso es lo que quiere decir. Y hay otras medicinas que se juntan con la grasa, como sobre todo los sedantes, en los que también tenemos que disminuir mucho, porque si no da problemas.
Todo esto que les estoy platicando nos lleva a una situación que llamamos homeoestenosis. La homeostenosis es para todos ustedes, fragilidad para los geriatras. La homeostenosis es esta disminución de la reserva y de la capacidad de adaptación por órgano y sistema que nos pone en vulnerabilidad y que nos favorece que nos pueda pasar algo mal. Ahora sí, envejecimiento exitoso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros para acceder a esto? Yo ya no, porque yo no puedo dar paso, pero sí, es parte de la diversión, es el karma del médico, ¿no? Tienes que dar salud aunque a ti te esté cargando el peso. Entonces, el accidente exitoso pues, tiene un sentido más allá de la vida longeva, ¿no? La antigua creencia de que las personas mayores pues, tienen que envejecer mal debe de ser trascendido, ¿no? En realidad, una persona con envejecimiento exitoso es aquella que logra trascender las enfermedades, logra mantenerse lejos del declive cognitivo, tiene esta capacidad de acceder a una vida plena en el envejecimiento y se acompaña de estos términos que pongo aquí entre paréntesis como sabiduría, ecuanimidad, experiencia, conocimiento, ¿no? Patrimonio afectivo, que es lo que uno hereda como persona mayor a sus semejantes. Eso es lo que tendríamos que generar. Esto se ha perdido porque nuestra sociedad de consumo pondera más lo nuevo, lo que nos puede generar ganancia, sobre lo que en realidad tiene un valor, es el valor intangible de las personas. Cuando perdemos a nuestros papás es cuando hacemos este reload y decimos qué mala onda que yo no haya disfrutado algunas cosas de mis papás, ¿no? Que los disfrutó a todo dar, ¿no? O sea, no hay tema, el mensaje no es para ustedes, sino el mensaje es para todos los demás que tenemos personas especiales, ¿no? Que están envejeciendo y pues por la dinámica que tenemos de chava y demás, pues a veces ni el saludo les damos. Y cada día para ellos es un triunfo y una oportunidad de interactuar con estas imágenes de ecuanimidad y de sabiduría que nos pueden dar los adultos mayores. Por ejemplo, este autor, Riff, en su modelo de envejecimiento exitoso, nos habla de que tenemos que tener 6 puntos para poder acceder al envejecimiento exitoso. El primero, autoaceptación. O sea, decir sí, ya estoy rucatero. Ya, o sea, soy parte de la tercera edad. Claro, no quiero decrepitud, es diferente. ¿No? O sea, una cosa es decir, sí, soy una persona mayor. Y otra es, bueno, sí, ya ni modo. Eso no. Crecimiento personal, que es el momento en que tenemos que hacer un recuento de los logros, de lo que hemos hecho. Y muchas veces esos logros no son en títulos, ni deberían de serlos, ni puestos. Ese legado es inmaterial, está en cada una de las personas a las que hemos tocado, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo consciente. Propósitos en la vida. Esto no se acaba hasta que se acaba, como dirían en los deportes, ¿no? O sea, ya me jubilé, ya, ahí déjenme en un rincón que no le estorbe a nadie, ¿no? O sea, tampoco ese derrotismo a un lado, ¿no? O sea, tenemos que tener propósitos de vida muy claros de lo que vamos a hacer después de estar en la tercera edad. Relaciones positivas con otros. Tenemos que fortalecer lo que están perdiendo las generaciones actuales, que su mejor amigo es un cobayo o un perro. O sea, está bien, pero no son sus mejores amigos, son compañía, ¿no? Y ahora hasta les hacen cumpleaños, 15 años. Sus mejores amigos somos nosotros, aunque les caigamos mal. Somos los seres humanos. Hay que fortalecer, hay que volver a hacer núcleos sociales, tal vez no familiares, pero sí sociales. El dominio ambiental
Esto se refiere a la modificación del entorno para que ustedes no tengan problemas de movilización en caso de requerir cierto tipo de actividad. Entonces tenemos que modificar nuestro entorno para que sea positivo a nosotros. Y el tesoro más importante de la vida, la autonomía. El objetivo del envejecimiento, el objetivo de este juego es mantener la autonomía y la independencia hasta el último día. Bueno, se vale 1 o 2 días antes hacer cama ahí. 2 días de cama y papas, o sea, sí. Pero no aventarse 6 años en una silla de ruedas y que te anden empujando, que después ni te quieran empujar, o sea, ese tipo de cosas. No, ¿vale? Y podríamos entonces resumir todo esto que estamos platicando en que el envejecimiento exitoso es el resultado de este modelo, de este triunviro entre compromiso activo con la vida, o sea, sí debe haber una actitud positiva por ser viejo, por envejecer, una evitación de la enfermedad y la invalidez a toda costa y un alto funcionamiento físico y cognitivo. Esos son los 3 pilares de un envejecimiento exitoso. Si se dan cuenta, están al alcance de todos nosotros. Consta que incluyo, o sea, no dice libre de enfermedad, ¿no? Porque muchos de nosotros ya en este momento tenemos algún tipo de enfermedad, pero debemos de intervenirla, debemos de cuidarla, debemos de evitar la progresión a la invalidez, ¿no? Física y mental, sobre todo porque ahorita ya hay mucho deterioro cognitivo justo por esta situación. Entonces el envejecimiento exitoso implica que el individuo sea capaz de integrarse, desenvolverse de manera eficaz con toda la sociedad y su familia, superando las barreras culturales, desarrollando todo su potencial y mantener su adecuado bienestar personal. ¿Cuántos de ustedes saben o tienen plan de lo que van a hacer cuando se jubilen? ¿Sí? Plan allá. De este lado, y la mayoría son mujeres, ¿se fijan? Por eso viven más, porque ya tienen objetivos. Ya tienen objetivos. Los hombres tenemos el chip de trabajar hasta morir. Y eso es muy triste. Hay un estudio que nosotros hicimos en el Hospital General de cuánto vivían los pacientes hombres y mujeres después de la fractura de cadera. En una serie de 10 años. Los hombres no viven más de 6 meses después de la fractura de cadera. Y el promedio de vida de las mujeres después de fractura de cadera fueron 8 años. Y esto te habla justo de esta capacidad de adaptación. O sea, ustedes ya, muchos hasta están anhelando ya mandarnos al cuerno a todos, estar aguantando casa. Ustedes quieren hacer sus cosas, órale, solos, a ver si es cierto que tan fácil es, ¿no? Porque todo el mundo puede con el toro. Yo lo torearía mejor. ¿A poco no? Todo el mundo. Yo ahí me paro, en 10 segundos resuelvo todos los problemas de la sección. Espérense, ya los dejan y no son cogidas de toro que terribles. Bueno, entonces esta es la estrellita de lo que llamamos calidad de vida. Porque todo el mundo habla de la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Y la calidad de vida, y lo que queremos es calidad de vida. Bueno, pues calidad de vida es todo esto: salud, apoyo social, actividades de ocio. Se vale tener periodos de ocio, condiciones económicas. Aunque digan que el dinero no es la felicidad, pues no, pero sí ayuda mucho. Poderte echar un helado si quieres, un esitote, así. Ahorita que está lloviendo necesita, ¿no? Servicios de salud y sociales, relaciones sociales. Después los hijos celosos. No, es que mi papá quiere tener novia. Córtelo, desherédelo. Ellos que, si a ti te queda cuerda y tienes ganas de tener
tener alguien con quien platicar de cosas que no puedes platicar con tus hijos. Porque no podemos platicar algunas cosas con los hijos. Eso sí, pero calidad del ambiente, eso es algo que tenemos que trabajar, no solo en la cuestión al interior de nuestras casas, sino socialmente. Y yo diría que hasta en los trabajos tendríamos que empezar a trabajar por un ambiente de cuidado a las personas mayores. Yo recuerdo cuando la doctora Guerrero agarró y puso en el Hospital General todo el piso antiderrapante para que no anduviéramos midiendo el suelo todos, ¿no? Todos los pasillos del Hospital General con superficie antiderrapante. O sea, eso es un ambiente propicio, ¿no? Los pasamanos, cosas que no había. Yo me acuerdo de mi amigo Alejandro Luque, debe ser en paz descanso, pero no sigue vivo. Éramos a las 4 y veníamos con nuestro café y íbamos a pasar visita y venía una señora muy viejita. Le dimos el paso y él se hizo hacia un lado del pasillo en esta época con lluvia. Y fue la última vez que vimos a Luque de pie. Se le cayó el café y toda la señora más gritó: Dios mío, el doctorcito. Estaba en el suelo. Bueno, eso ya no pasa porque hay barandales y hay piso antiderrapante. No se cayó la señora, se cayó Alejandro. Pero bueno, aguantó porque estaba chapo. Entonces, eso es calidad de ambiente. Necesitamos entender qué son las barreras arquitectónicas, cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer al entorno para favorecer nuestro proceso de envejecimiento. Habilidades funcionales. Tienen que aprender a hacer nuevas habilidades funcionales. Está bien que se hayan especializado y que sean los non plus ultra de tal área de ingeniería, de medicina, de arquitectura, de leyes, perfecto. Necesitan plasticidad cerebral, o sea, ganar otras habilidades. Y los factores culturales, empezar a modular desde nuestra casa hacia afuera la percepción del envejecimiento, no quedarnos ya en el envejecimiento patológico como un elemento. ¿Qué otros aspectos sociales para el envejecimiento exitoso podemos generar? El apoyo social, para conceptualizarlo en estas dos perspectivas. Cuantitatividad estructural, que es evaluar la cantidad de vínculos y relaciones que se establecen entre los individuos y la red social, y la cualitatividad funcional, que se centra en la existencia de relaciones significativas y la evaluación en la apreciación subjetiva de un individuo y adecuación al apoyo que recibe. Al envejecer, los hombres se toman más dependientes ante la pérdida del rol laboral, que era lo que les decía, y eso es lo que los define socialmente, en tanto que las mujeres mantienen en mayor medida su rol social, como cuidar al grupo familiar. La diferencia, y eso se los voy a decir, los hombres y las mujeres viven más y menos por esta capacidad de adaptación. Las mujeres tienen flexibilidad cognitiva, que es esta capacidad de adaptar nuevos roles o nuevas tareas. Nosotros no, nosotros somos el doctor Jesús Rivera, non plus ultra de la geriatría en México, hacia la mujer por su orientación sexual o por su identidad de género. Esto pues está ocurriendo cada vez más porque, les voy a decir, nosotros identificamos diferentes identidades de género en geriatría por una situación bien triste. Eran personas que habían envejecido totalmente solas, porque su homosexualidad había tenido que vivir fuera de la sociedad. Entonces era la señora de 90 años que pues, había tenido un trabajo exitoso, que había hecho todo muy bien, que tenía su casa, tenía recursos, pero llegaba sola al hospital. No tenía familia y su familia era de algún estado por ahí perdido en el país. Y cuando nosotros le preguntábamos sobre sus vínculos sociales, o los negaba o de plano no los tenía. Y así es como se identificaba la mayoría de las personas que tenían un género diferente en el servicio. Eso también ocurría con los hombres, ¿no? O tenían trabajos itinerantes.
antes, ¿no? Eran chefs que habían estado en diferentes zonas de vacaciones, de llegada de turistas, chefs o traileros, ¿no? O sea, gente que no estaba arraigada, y era porque pues, no podían hacer frente a esta situación de su realidad de identidad de género y de sexualidad. Y eso era muy triste. Cada vez es menor, ¿no? Pero todavía nos presentan al sobrino, ¿no? ¿Y quién es su cuidador primario? No, pues mi sobrino. ¿Cómo sabía el sobrino? Pues totalmente diferente. Es su pareja, pero tienen todavía esta situación de la carga social de identidad de género. Entonces, bueno, pues la invitación es seguir abriéndonos, no solo a la generación actual, que a un chavo tú le dices algo de identidad de género y te demandan, ¿no? O sea, no hay bronca, o sea, ya estás en el MP en 10 minutos. O sea, hay que tratar de permearlo con educación y sensibilidad hacia los adultos mayores. La marginalidad por su ubicación geográfica. O sea, muchos de los adultos mayores están envejeciendo en áreas rurales donde los jóvenes huyeron a las ciudades o a Estados Unidos por cuestiones económicas, y entonces son pueblitos de viejitos. Yo iba a hacer una visita anual a un pueblo entre Oaxaca y Puebla, que está ahí en la sierra, cada año, y es un pueblo de puros maestros jubilados, donde no hay chavos. Los chavos son 24 de todo el pueblo, y todos los demás son personas mayores. Entonces, ese tipo de... Y aparte las calles así, ¿no? Empedradas. Entonces, para salir es un triunfo. Entonces, la baja inserción en el mercado laboral. ¿Cuántos puestos hay para gente mayor? La mayor de 45 años traten de buscar un empleo. Imposible, ¿no? El rezago escolar que tuvo esa generación. La feminización del cuidado es otro de los puntos a los que tenemos que converger. Es no solo hablar sobre las mujeres, sino transformar la idea de la asignación de objetivos específicos al cuidado de la mujer, de elementos ciudadanos para proteger sus garantías individuales. Ahorita se han dado un montón de feminicidios en mujeres mayores de 45 años, un par de mamás en la Ciudad de México, una abuelita en las últimas 2 semanas. O sea, también empieza a haber una modificación de la criminalística hacia este grupo de edad, porque es un grupo vulnerable. No solo es la vulnerabilidad de ser mujer, sino el incremento de la edad, ¿no? La deficiencia económica, social y patrimonial, porque todo se lo dejaban a los hijos, ¿no? ¿Quién iba a heredar? El hermano mayor. ¿Por qué? Pues porque nació primero el tarado y no hizo nada, porque es el mayor, ¿no? Ese tipo de errores sociales que teníamos, los tenemos que modificar. Bajo acceso a la seguridad social y bajo acceso a las pensiones también, ¿no? Algo que se está haciendo, creo que muy importante, es que la pensión del esposo se mantenga a la pareja, ¿no? A lo largo del tiempo. Creo que es una de las intervenciones que ha aplaudido más, pues porque veo la dependencia económica. Tipo de maltrato más frecuente en las mujeres, todos. O sea, esto se los pongo porque al final no hay un rubro que sea más equilibrado. De hecho, en los hombres es más el psicológico y el físico, pero en las mujeres no hay uno que predomine. O sea, hay hasta sexual. Y eso nosotros lo hemos llegado a ver en el pabellón de geriatría, abuso sexual, ¿no? En adultos mayores. Claro, hacemos denuncia y todo, pero son situaciones bien penosas porque al final el maltratador pues, es el nieto, es el hijo, ¿no? Es la única persona que está al cuidado de estas personas. Entonces, bueno, pues hay diferentes tipos de maltrato económico, patrimonial, físico, psicológico, y a veces lo tenemos muy normalizado. Por ejemplo, hacer broma de
las cosas que el adulto mayor ya no puede identificar bien, ¿no? O de algún error que el paciente comete. Hace un par de años hubo un video de un adulto mayor que está cumpliendo años y le empiezan a decir algo al señor y se empieza a súper enojar y al final les mienta a la mamá a todos y todos los nietos están muertos de la risa. Bueno, ese señor, por síntomas, tiene algo que se llama demencia orbitofrontal. Son pacientes que se irritan fácilmente, pero no tienen control sobre su agresividad. Entonces, imagínense un paciente con deterioro cognitivo, del cual hacer burla, ¿no? Porque pues, qué gracioso que mi abuelito se ponga a mentarnos la mamá a todos. Esas son las normalizaciones a las que caemos, ¿no? Y a las que tenemos que proteger a nuestras personas mayores. Y bueno, pues, uno de los problemas médicos más frecuentes, más allá de pues, el proceso de envejecimiento per se, es la enfermedad de la estática pélvica. Y yo les quise poner este análisis de varios artículos sobre enfermedad estática pélvica y fragilidad, porque al final el artículo concluye que no es una contraindicación el ser un adulto mayor o tener fragilidad para operarse. Esto fue un estudio en más de 11,000 pacientes y evaluaron los desenlaces del éxito y las complicaciones de la cirugía a 3 y 5 años y pues, se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes pues, resultaron con buenos resultados, tuvieron buenos resultados, ¿no? Y bueno, pues, aquí hay algunas cifras que son importantes, como que el 16% de estos pacientes tenía fragilidad, o sea, estaban muy delgaditos, desnutridos, el 21% ya tenía deterioro cognitivo, el 30% tenía alteraciones funcionales, o sea, problemas para moverse, para caminar, y el 46% de las personas eligieron la cirugía. Y si se dan cuenta, pues no les fue mal, ¿no? A la mayoría con mayores de 80 años, pues no les fue mal. Esto porque se los pongo, porque uno de los maltratos que se da de manera más frecuente en la medicina se llama maltrato institucional. El maltrato institucional es dejar de prestar un servicio escudándose en la edad de los pacientes. No le puedo operar su cadera porque ya está muy viejito. ¿Y de cuándo acá los de 20 años se fracturan la cadera tarado? ¿No? O sea, es lo que uno tiene aquí en la mente. La fractura de cadera, de hipertrofia prostática, la enfermedad de la estática pélvica, ¿no? Las cataratas, todas esas son patologías que ocurren por y en consecuencia de la edad y alguna situación extra. Entonces, el maltrato institucional normalmente surge por el desconocimiento de este tipo de información, que es la mortalidad y la consecuencia de las intervenciones no es diferente a cualquier otra edad, que es uno de los papeles que los geriatras tenemos, creo yo, más importantes, que es difundir esta información para que cada vez más de nosotros percibamos el envejecimiento como un proceso natural, libre de discriminación y pleno, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué podemos hacer? Eso que están viendo ustedes. Comer y hacer ejercicio. Comer bien. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer ejercicio para que mejoren nuestros pulsos endocrinos. Si no comen bien suficientes proteínas, 1.5 gramos por kilo de peso de proteínas del peso ideal, tienen un declive de la función hormonal. Si ustedes tienen una disminución de la función hormonal y funcional, no importa qué les ocurra, es por ejemplo infartos y delirium. Si hacen delirium, ya tienen más riesgo de que les pase algo malo. La línea de hasta arriba del cuadrito del lado izquierdo son los pacientes que no hacen delirium,
en proporción a la mortalidad al tiempo, y se dan cuenta, si no haces delirium no te mueres. Pero los que hacen delirium, que son las otras dos rayitas, sí. Por eso es tan importante que nosotros intervengamos en el delirium. El dar una mejor nutrición mejora la respuesta inflamatoria, por eso no le tienen que restringir a las personas mayores la cuestión nutricional. Es otro de los tabús que existen, ¿no? Casi, si quieres vivir 100 años, para los cardiólogos tienes que hacer una zeta hindú, ¿no? Comer cada 6 años, nada de sal, nada de agua, seco. Y eso no es cierto. Es importante hacer actividad física. Tenemos que caminar al menos 2 kilómetros al día para mantener la funcionalidad basal, y el ejercicio mejora el desempeño neuroendocrino, o sea, las hormonas se secretan mejor. De acuerdo a la intensidad del ejercicio, mejora la cantidad de hormonas a secretar en el cuerpo. Entonces, si ustedes quieren mejorar su resistencia al azúcar, mejorar su masa muscular, ¿no? Todos esos dolores que nos dan en la mañana, que parece uno crujipollo, necesitamos hacer ejercicio. En conclusión, el envejecimiento no es el final de la vida y tampoco debe de tener desenlaces funestos. La intervención temprana en esta población vulnerable inicia con la identificación y la visibilización de sus problemas. Las mujeres mayores son un grupo con mayor vulneración y requieren un manejo específico, temprano y adecuado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Rivera, a la doctora Zavala. Estamos sobre el tiempo, yo sé que todos ustedes tienen que regresar a trabajar, pero si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna solicitud, ahora sí que hablen ahora o callen para siempre. Adelante. Gonzalo, ¿tenemos micrófono? Muchas gracias. Buenas tardes, de antemano pues damos gracias, la verdad, más que preguntas. Muchas gracias por su exposición. Es un tema que a lo mejor por nuestros trabajos dejamos a un lado, pero es muy importante llegar al final de nuestra etapa felices y sanos, ¿no? De antemano, pues yo le doy las gracias por estos foros. Nos hacen tener conciencia social, porque al final de cuentas no somos máquinas humanas, somos seres muy sensibles y debemos de ser sensibles porque nos ayuda a nuestras relaciones con las demás personas. Yo los felicito y muchísimas gracias por Bueno, somos del Sindicato Nacional de Profeco, es un honor estar en las pláticas, de verdad que esto enriquece mucho a las mujeres y también ayuda a que los hombres concienticen por las situaciones que se vivan con sus parejas o su entorno femenino. Por otro lado, yo sería feliz si le pudiéramos llevar a nuestras agremiadas estas pláticas tan sustanciosas porque son bien importantes. Nos dio un panorama ahorita más abierto de cómo llegar a esa madurez o tercera edad, para no manejar final de la edad. Pero la idea de esta exposición es magnífica y ojalá nos dan de alguna manera de poder llevar a nuestras instituciones, me atrevo a decir a todas, pero estuvo magnífica. Muy agradecidas por su exposición y de verdad muchas felicidades. Gracias también por la invitación. Antes de responder a esto, la intención del licenciado García Ayala era justamente que pudiéramos hacer un ciclo de conferencias dirigido inicialmente para ustedes,
pero que evidentemente nos gustaría hacerlo extensivo a todos los agremiados, porque esta información que aquí estamos dando es una información que obviamente ustedes han dado cuenta que han sido de expertos, que cada uno maneja su tema muy bien, que lo han tratado de explicar para que entendamos todos, porque lo que yo les decía de los sindicatos agremiados, ¿cuántos, María Eva? 5 son de salud, y todos los demás son de diferentes áreas. Entonces hemos tratado todos, incluyéndome, de usar un vocabulario mucho más entendible, inclusivo, y que sí en un momento dado podamos llevarlos a sus diferentes, bueno, a todos sus agremiados. Nada más que eso ya va a estar un poquito más complicado, porque si sumamos a todos no cabemos. Entonces tendremos que irnos poniendo de acuerdo nada más, y de hecho eso lo vamos a hablar en la última sesión. La última sesión es para que hagamos propuestas y podamos incluso hacer un calendario, primero algún tipo de políticas que puedan salir de aquí, de nosotros, para poder llevarlas a la mesa y poderlas hacer realidad, y después vemos también cómo podemos hacer extensivo este conocimiento, nuevo conocimiento para muchos, incluyéndome, a todos sus agremiados. Gracias. Sí, buenas tardes, Sindicato del Archivo General de la Nación. Justo lo que comentan las compañeras, pues esta plática final es muy interesante, muy enriquecedora para una de las etapas de los compañeros mayores y que están a punto de jubilarse, pero justamente es lo que comenta doctora, que es para más grupos. Por ejemplo, la anterior plática de las embarazadas, de todos esos procesos, las pláticas ya pasadas también, o sea, están abarcando bastantes temas muy interesantes que a cada uno de nuestros agremiados tienen pues situaciones diferentes, y que yo aplaudo esa propuesta que se pueda llevar a cabo, y pues gracias también por toda esa diversidad de conocimiento que nos están acercando. Bueno, pues muchas gracias al doctor José de Jesús Rivera y a la doctora Berenice Zavala por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Seguro estoy que esto nos permitirá tener una mejor claridad en estos importantes temas que ya se tocaron, y también, ¿por qué no iniciar con el autocuidado desde hoy para nosotros y en consecuencia con nuestros agremiados? Quiero darle las gracias, como siempre, a la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño por la coordinación de este importante ciclo de conferencias. Lupita, muchas gracias por compartirnos. A nombre de nuestra central FEDSE, agradecemos su participación. Los esperamos el martes 4 de agosto a las 10:30 para su registro e iniciar en punto de las 11 a.m. con el tema Rompiendo el tabú de la menopausia, el cual será abordado desde una perspectiva científica, humana y libre de estigmas, entendida como una transición neuroendocrina universal y no como una enfermedad. Les deseamos que tengan excelente tarde. Muchas gracias.